Hola, espero que estés muy bien. En este video voy a mostrarte algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung Neo QLED Mini LED QN90C, en este caso en tamaño de 50 pulgadas, el cual tiene panel VA. Primero te voy a mostrar las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico. Por ejemplo, en YouTube hay mucho contenido con alto rango dinámico, o en otras aplicaciones de streaming también lo hay, para que lo coloques y de forma automática el televisor va a detectar que el contenido tiene alto rango dinámico. En este caso sería HDR10, pero también aplicaría para HDR10+. Y si quisieras que el logo de HDR10+ apareciera aquí en esta parte de imágenes, entonces el contenido debe tener HDR10+. Por ejemplo, este videoclip en esta aplicación YouTube tiene casualmente HDR10+. Aquí lo vas a poder corroborar. Entonces recuerda que las configuraciones que te voy a mostrar, si las aplicas cuando el contenido tiene HDR10, van a aplicar de forma automática o se van a cambiar de forma automática cuando el contenido tenga HDR10+, y viceversa, para que lo tengas en cuenta mucho. Voy a pasar a mostrarte las configuraciones de imagen recomendadas para alto rango dinámico, y quiero decirte que el objetivo principal, además de mejorar la calidad gráfica en general, es que haya mayor diferencia entre los modos de imagen, ya que por ejemplo con lo que viene de fábrica entre el modo imagen estándar y el eco no se percibía una gran diferencia, y lo mismo sucedía entre el modo imagen película y filmmaker. Vamos entonces con el modo imagen dinámico. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 34, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en frío, principalmente para que se diferencie más del modo imagen estándar. En balance de blanco no debes modificar nada. Gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 29, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, el mejorador de contraste en alto, trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en estándar, balance de blanco no debes modificar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. También te quería decir que aunque ese televisor tiene la función de calibración inteligente al igual que otros modelos Samsung, solamente aplica para el modo de imagen película, y además necesitas un celular Galaxy que sea por lo menos del 2019. Vamos ahora con el modo de imagen Eco. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal. El mejorador de contraste, en este caso opté por dejarlo en bajo para que se diferencie más en comparación, por ejemplo, al modo de imagen estándar. Trazado de tonos de HDR en activo, tono de color en estándar, balance de blanco no debes modificar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen, como ya mencionado en anteriores videos. En el modo de imagen película y en el Filmmaker Mode, lo que se busca principalmente es que no haya tanta mejoría en cuanto a manejo del movimiento, para evitar lo que se conoce como artefactos, por lo cual puedes probar colocándolo en personal, y la reducción de vibración de imagen la puedes colocar entre 3 y máximo 7 por recomendación global.
El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque genera mucho efecto flicker y oscurece mucho la imagen. La reducción de ruido en automático. Pero si eres rebelde y quieres sí o sí muy buena mejoría, lo puedes colocar en automático, pero por recomendación global voy a dejarlo así en personal. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, trazado de tonos de HDR activo, tono de color cálido 1 principalmente para que se diferencie un poco más del Filmmaker Mode, balance de blanco, no debes modificar nada, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen Filmmaker. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0. Los ajustes de claridad de imagen, en este caso apagados por recomendación global porque normalmente el Filmmaker Mode existe para que definitivamente no haya algún tipo de mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento y sí que se podrán notar mucho más efecto de vibración o conocido como judder, pero también se debe a que las películas normalmente son grabadas hasta 24 fotogramas por segundo. De todas formas, si quieres mejoría digital, lo puedes colocar en automático o en personal y modificar la reducción de vibración entre 3 y 7 hasta que notes algo de mejoría, pero por lo menos que sea sin exagerar. Pero por recomendación global voy a dejar este parámetro en apagado. Oscurecimiento local, en este caso olvidé modificarlo en normal y es porque en normal hay un muy buen equilibrio. Principalmente cuando quieras ver un contenido con escenas oscuras para que no haya tanto efecto blooming, porque en alto a veces se puede percibir un poco más, entonces en normal está bien. Mejorador de contraste en apagado, trazado de tonos de HDR, puede ser en estático si quieres un poquito más de oscuridad y en activo si quieres un poquito más de nivel de detalle y un poquito más de claridad. Dejémoslo en este caso en activo. Tono de color cálido 2 principalmente para que se diferencie más del modo de imagen película. En balance de blanco no debes modificar nada. Gama ST.2084 en 0, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en automático. Esos serían entonces los resultados. Recuerda que el principal objetivo, además por supuesto de mejorar la calidad gráfica y de buscar un buen equilibrio entre escenas con color y escenas con oscuridad, es que haya mayor diferencia entre algunos modos de imagen o de hecho entre todos los modos de imagen. Por ejemplo, el modo de imagen eco puedes colocarlo para ver una escena con color y una temperatura estándar en una habitación poco iluminada. Y el modo de imagen estándar y dinámico puede ser, por ejemplo, para una habitación que tenga mucha iluminación porque generan mayor cantidad de brillo. Y el modo de imagen película y Filmmaker pueden ser también para habitaciones oscuras principalmente si quieres una experiencia más fílmica o cinematográfica. Vamos ahora con las configuraciones recomendadas para contenido con rango dinámico estándar o simplemente contenido normal sin alto rango dinámico. Aquí te cercioras que el logo de HDR no aparezca. El objetivo va a ser el mismo, mejorar la calidad gráfica en general y además buscar que haya mayor diferenciación entre los modos de imagen. Vamos primero con el modo de imagen dinámico, brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 32, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto. Y aquí aparece un nuevo parámetro que solamente se puede activar cuando el contenido está en rango dinámico estándar y lo que hace es intentar añadir una característica de alto rango dinámico o dos características mejor dicho, y es el contraste y el nivel de detalle que vienen de la mano y además en algunos casos mejora la intensidad de color. En este modo dinámico, solamente en este modo dinámico te recomendaría que actives esta remasterización automática a HDR. Tono de color en frío, balance de blanco, no debes modificar nada. Gama lo dejas en BT.1886, lo subes hasta 2, detalle de la sombra también en 2, configuración de espacio de color en nativo.
Vamos ahora con el modo de imagen estándar, brillo en 45, contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, la remasterización automática HDR en este caso apagada, principalmente para que se diferencie más del modo de imagen dinámico, tono de color estándar, balance de blanco, no debes modificar nada, gama BT.1886 en -2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Vamos con el modo de imagen eco. Brillo en 35, contraste en 45, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste en alto, remasterización automática HDR apagada, tono de color en estándar, balance de blanco, no debes modificar nada, gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 2 y configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen película. Brillo en 45, contraste en 45, definición en 0, color en 28, tinte VR en 0. Ajustes de claridad de imagen, recuerda lo ya explicado en cuanto a que no haya tanta mejoría digital en lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, por lo cual en personal y con lo que viene de fábrica está bien o lo puedes aumentar máximo hasta 7. Oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado, la remasterización automática HDR apagada, tono de color en cálido 1 principalmente para que se diferencie un poco más del modo filmmaker, balance de blanco, no debes modificar nada, gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 2 y configuración de espacio de color en nativo. Ahora vamos con el modo imagen en filmmaker, brillo en 38, contraste en 40, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen apagado, oscurecimiento local en normal, mejorador de contraste apagado. Recuerda que ajustes de claridad de imagen apagado porque en el Filmmaker Mode por recomendación global no se recomienda una mejoría digital en absoluto, pero si quieres un poco puedes colocarlo en personal o si quieres demasiado en automático, pero recuerda por recomendación global sería mejor dejarlo en apagado. Remasterización automática HDR apagada, tono de color en cálido 2 principalmente para que se diferencie un poco más del modo imagen película, balance de blanco, no debes modificar nada, gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 2 y configuración de espacio de color en automático. Estos serán los resultados. Recuerda, además de mejorar la calidad gráfica en general, es buscar que se puedan diferenciar más estos modos de imagen para que, por ejemplo, utilices el modo de imagen dinámico y el estándar en una habitación muy iluminada y, por ejemplo, el modo de imagen eco en una habitación con poca luz para que no te moleste tanto la claridad o el brillo ante los ojos. Y lo mismo puede aplicar para los modos de imagen película y filmmaker, el modo de imagen película para una habitación no tan oscura y el modo de imagen filmmaker probablemente para una habitación demasiado oscura, o así los utilizaría yo. Y en cuanto al modo juego, primero debo decirte que para poder activarlo el televisor debe reconocer una consola de videojuegos. En este caso hago la prueba con la Xbox Series X. Recuerda que estos iconos los puedes mover de ubicación de esta manera, por eso es que el modo de imagen juego me aparece entre los primeros porque lo he modificado de ubicación. Lo otro que quiero decirte es que realmente con lo que viene de fábrica en cuanto a estos modos de imagen que ofrece la Game Bar puede ser más que aceptable o más que bien de hecho, y solamente te diría que en el modo de imagen deportes normalmente, o bueno, he notado que en este modelo en particular en este modo de imagen deportes llegó con una configuración que lo hace que tenga una contaminación entre rojiza y púrpura. Aquí ya he aplicado lo que te voy a mostrar, que es simplemente irte a la configuración experta en balance de blanco,
0.2 y la ganancia de rojo reducirla hasta menos 12 y el balance de rojo en menos 8. Porque recuerda, en el modo imagen deportes, que es uno de los que más genera brillo, se veía una contaminación rojiza, entonces te recomiendo eso. Y lo otro que te recomendaría es que en el modo imagen original tú decidas qué temperatura de color tienes, porque por ejemplo este modo de imagen original es el que yo utilizaría por ejemplo para jugar videojuegos de terror. Y lo que haría yo es colocar la temperatura de color en estándar, porque ya es algo muy personal, porque no me gusta mucho jugar con una temperatura de color tan cálida, pero aquí ya te lo dejo a tu criterio personal. Recuerda que es porque yo este modo de imagen lo utilizaría para videojuegos de terror. Más adelante haré un video específico para alguno de los modos de imagen que ofrece la Game Bar, para mostrarte algunas configuraciones que yo tal vez utilizaría y que podrías aplicar a ver qué tal notas los cambios. Y realmente eso, en el modo imagen deportes, como te digo, no habría mucho que hacer. Déjame saber entonces en la caja de comentarios qué opinas acerca de las configuraciones de imagen que te he recomendado para este modelo Samsung Neo QLED QN90C, en este caso en tamaño de 50 pulgadas con panel VA. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.